Imagina a alguien atacándote con palabras duras, una crítica injusta, una provocación que intenta herirte justo donde duele, y aún así tú no tiemblas, no pierdes el aire, no te desmoronas por dentro. Te mantienes firme, con esa calma silenciosa que solo quien conoce su propia fuerza es capaz de sostener. Mientras muchos caen en la trampa del impulso, responden en caliente, intentan justificarse, gritan, explican, se pierden, tú haces lo contrario. Respiras por dentro, observas a la otra persona como quien ve más allá de la superficie y ejecutas una maniobra psicológica tan simple y tan precisa que desarma a cualquier agresor y te pone a ti al mando de la situación. ¿Quieres aprender a hacer esto? ¿Quieres transformar cada ataque en una prueba de tu fuerza, cada provocación en una demostración de tu madurez emocional? En este video voy a mostrarte el truco psicológico capaz de invertir el poder en el mismo segundo en que alguien intenta afectarte, una estrategia que no sirve solo para defenderte, sino para darle la vuelta al juego, recuperar el liderazgo de la conversación e impedir que cualquier persona tenga autoridad sobre lo que tú sientes. Y lo más poderoso es que no necesitas gritar, endurecer la voz, ni asumir una postura fría. Solo necesitas entender dónde está el poder real y usarlo con intención, con conciencia, con dominio. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: mi calma es mi arma. Ese gesto sencillo ya te pone en el lugar correcto, porque te declara a ti mismo que, desde ahora, tu mente no será guiada por la reacción, sino por la fuerza de quien eligió ser imperturbable. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Antes de aprender cualquier técnica de defensa, necesitas entender la naturaleza del ataque que estás recibiendo, porque el error del principiante, y quizá tú ya hayas cometido ese error cientos de veces, es siempre el mismo. Recibe la crítica como si fuera un veredicto sobre quién es, como si cada provocación fuera una radiografía perfecta de su valor. Y es justo en ese punto donde casi todo el mundo pierde la batalla antes incluso de empezar, porque entra en el conflicto creyendo que está siendo evaluado, cuando en realidad solo está siendo usado como pantalla para los conflictos internos del otro. Este es el primer y mayor error. Un estratega, sea un estoico como Marco Aurelio o un pragmático como Epicteto, sabe que solo vence quien despersonaliza la batalla. Y aquí está la verdad que cambia por completo la manera en que enfrentas cualquier confrontación. La mayoría de los ataques verbales casi nunca tienen que ver contigo. Son espejos distorsionados del mundo interno de quien ataca. Un ataque es, casi siempre, una confesión involuntaria, una fuga emocional que la persona no pudo contener. Es una ventana abierta al estado emocional de esa persona, y cuando observas con atención, lo que aparece suele caer en una de estas tres categorías. La primera, la inseguridad. La manera más rápida de que alguien intente sentirse grande es disminuyendo a quien está al frente. Quien te critica todo el tiempo no te está analizando a ti, está tratando de aliviar su propio malestar con sus propios fracasos, como alguien que señala con el dedo para no mirar el espejo. Piensa en cuántas veces te encontraste con alguien que vive minimizando el esfuerzo de los demás, que insiste en decir que nada es tan bueno, que dice, cualquiera haría lo mismo. Ese tipo de persona no está comentando sobre tu trabajo, está luchando contra su propia sensación de insuficiencia. Al señalar tus supuestas fallas, intenta desviar la atención de las suyas. Intenta respirar alivio por 5 segundos, aunque eso cueste tu paz. La segunda categoría es la envidia. Cuando tú creces, avanzas, te disciplinas, mejoras, tomas decisiones difíciles, mantienes constancia, te conviertes en un espejo incómodo para quien eligió no moverse. Tu luz expone el estancamiento del otro y pocos soportan ser recordados de sus propias renuncias.
¿Cuántas veces has contado un logro sencillo y la otra persona respondió con desdén, minimizando, haciendo burla o cambiando de tema? Muchas veces eso no tiene que ver contigo. Tiene que ver con el malestar que tu progreso causa en quien se quedó quieto. En esos casos, el ataque no es un juicio sobre ti, es un intento desesperado de apagar el brillo que revela lo mucho que esa persona está detenida, como alguien que prefiere apagar la lámpara en vez de arreglar su propio desorden. Y por último, la necesidad de control. Algunas personas solo se sienten seguras cuando manejan la narrativa y manipulan las emociones de los demás. La provocación es el arma favorita de ellas, porque así prueban el terreno. Si logro sacar a esta persona de su centro, controlo la situación. Piensa en quien hace comentarios pasivo-agresivos, en quien suelta indirectas solo para ver tu reacción, en quien provoca con el tono exacto para desequilibrarte. Esas personas quieren que pierdas la paciencia, que reacciones, porque alguien emocional es alguien predecible, y alguien predecible es controlable. Tu reacción es el alimento que les da poder. Cuando tú pierdes el control, ellas ganan. Cuando entiendes esto, el ataque pierde su forma original, deja de ser una flecha apuntada a tu pecho y se convierte en pura información. Ya no es una agresión, es un informe psicológico sobre el estado interno del otro, sobre sus miedos, tensiones, frustraciones y debilidades que estaban mal escondidas. Y este es el primer paso para desarmar a cualquier agresor. Despersonaliza el ataque. Rechaza la idea de que se trata de ti. En cambio, conviértete en observador, conviértete en analista, conviértete en alguien que mira la escena desde afuera, que ve el teatro emocional del otro sin entrar en el papel que él quiso entregarte. Ese giro sutil lo cambia todo. Dejas de ser el blanco y pasas a ser quien ve con claridad, quien empieza a ganar incluso antes de reaccionar. Desde aquí, con calma, con precisión y con objetividad, puedes hacer el primer movimiento. Ya diagnosticaste el ataque, ya viste que no tenía nada que ver contigo. Y ahora, por fin, estás listo para actuar desde la debilidad del otro y no desde la tuya. Existe un movimiento que parece paradójico, casi contrario a la lógica instintiva del cuerpo. Cuando alguien te ataca, lo que funciona no es avanzar, es detenerte. Es no moverte por dentro, es suspender cualquier impulso antes de que se convierta en reacción. Es sostener la respiración emocional como quien evita que empiece un incendio. La persona común, cuando es alcanzada, cae siempre en los mismos dos caminos previsibles o intenta justificarse desesperadamente. Eso no es verdad, yo no soy así. Y, sin darse cuenta, le entrega al agresor exactamente lo que él quería ver, como si se abriera el pecho para probar inocencia. Fragilidad, culpa, inseguridad, todo eso aparece en el tono, en la mirada, en la prisa por defenderse. O devuelve el golpe con agresividad, tú eres peor, metiéndose en el mismo nivel emocional del otro, aceptando la guerra que el agresor preparó, entrando en la arena que no fuiste tú quien eligió y convirtiéndose en pieza del juego de él, reaccionando exactamente como él había previsto. El estoico no escoge ninguno de esos caminos, porque entiende algo que el resto del mundo ignora. La emoción es el combustible que el agresor necesita para mantener vivo el ataque. Si le ofreces ese combustible, el fuego crece, el conflicto se repite, la trampa se cierra y pierdes incluso antes de darte cuenta de que entraste en la pelea. Por eso, el primer paso es simple, brutal y profundamente estratégico. Cortar el suministro emocional, como cerrar la válvula del gas antes de que la chispa encuentre el camino para explotar. La técnica es el silencio calculado, el rostro neutro, la presencia firme, como una estatua que observa el viento sin inclinarse jamás. Es la postura de quien sabe que responder es opcional,
de quien no necesita probarle nada a nadie, de quien domina su propio territorio interno. Cuando llegue el ataque, sea un insulto, una crítica o una provocación, tú no reaccionas. Tu expresión no cambia, tu cuerpo no muestra tensión, tu voz no se acelera para defenderse, tu pecho no sube y baja en un ritmo desordenado, nada muestra que algo te afectó. Simplemente permaneces ahí, completo, con una calma tan absoluta que casi parece indiferencia, casi aburrimiento, y eso descoloca a cualquier agresor, porque no sabe qué hacer con alguien que no entra en el teatro emocional que él preparó. Tu rostro se vuelve piedra, tu mirada permanece estable, no con rabia, no con superioridad, sino con una curiosidad distante, como quien observa un comportamiento humano interesante, no una amenaza real. Y entonces dejas que sus palabras caigan en el aire, sin ninguna respuesta. Chocan contra el silencio que tú creas y se desintegran, desaparecen en la ausencia de reacción, mueren antes de tocarte, como flechas que pierden velocidad antes de llegar al blanco. Esa ausencia de reacción es una de las demostraciones de poder más desconcertantes que existen. Es un escudo impecable, inquebrantable, porque al no reaccionar, le devuelves al agresor el propio peso del ataque. Él proyectó energía, preparó el golpe, esperó conflicto, drama, justificaciones y recibe una muralla de tranquilidad. Un vacío que lo desarma, que lo expone, que lo pone frente a su propio exceso, como si de repente se viera en el espejo y se diera cuenta de la buena dosis de ridículo de su propio comportamiento. Tú le niegas a él la victoria que se había imaginado, y eso duele más que cualquier respuesta afilada. El objetivo de él era desestabilizarte, arrancarte una reacción impulsiva, demostrar que tenía algún tipo de control sobre tu estado emocional, pero cuando tú permaneces entero, en silencio, imperturbable, le muestras, sin decir una sola palabra, que él falló de una manera humillante. En el silencio que sigue, la agresión de él queda desnuda. Él se vuelve el único descontrolado, el único exagerado, el único que parece irracional. Tú desmontas la estructura emocional de él sin levantar un dedo. Sin un enemigo contra quien pelear, el ímpetu de él muere. Es como golpear a un fantasma. Toda la fuerza se pierde en el aire y el atacante siente el peso de su propio ridículo al darse cuenta de que está golpeando la nada. Esa calma no es pasividad, es fuerza estratégica en su nivel más alto, es decir, con presencia, con postura, con dominio. Tú eres tan pequeño para mí, tan irrelevante, que ni siquiera vale el esfuerzo de fruncir el ceño. Dominar este primer movimiento es esencial. Es él el que te da tiempo, espacio mental y claridad para elegir el segundo paso, ese en el que recuperas completamente el control de la situación y conduces la conversación hacia donde tú quieras. Tú absorbiste el primer ataque, tú mostraste que sabes protegerte, que no te haces daño intentando demostrar nada, que no eres alguien fácil de derribar, que tu centro no se rompe con el ruido externo. Y es exactamente por eso que ahora tu oponente está confundido, desconcertado, intentando entender cómo su intento simplemente se perdió en tu silencio, como si hubiera sido lanzado contra una pared invisible. Tú no entraste en el juego, no reaccionaste por impulso, no ofreciste la respuesta emocional que él esperaba. Tú te quedaste firme, entero, impenetrable. Solo eso ya desarma a mucha gente, porque el agresor espera caos, no espera madurez. Ahora viene el segundo movimiento: desviar. Y aquí está el secreto. Desviar no es contraatacar, no es levantar la voz, no es responder en el mismo tono, no es mostrar quién manda. Todo eso es exactamente lo que el agresor espera. Es el terreno donde él se siente cómodo. Es el baile emocional que ya ha ensayado decenas de veces. Desviar
Es otra cosa, es elegante, es psicológico, es estratégico. Es como jalarle el tapete emocional a la persona sin levantar jamás un dedo. Es sacarla del guión que ella había imaginado. Es frustrar sus expectativas sin tener que demostrar fuerza física ni verbal. Cuando tú desvías, quitas el foco del contenido del ataque y pones el foco en la intención que hay detrás de él. Y ese cambio sutil es devastador para quien intentó golpearte, porque, de repente, tiene que lidiar con aquello que no quería mirar, su propio motivo, su propio impulso, su propia fragilidad. Y tú haces eso con preguntas tranquilas, sencillas, casi inocentes por fuera, pero quirúrgicas por dentro. Preguntas que desmontan la narrativa emocional que el agresor intentó construir y obligan a la persona a reflexionar donde antes solo quería herir. Vamos a ver eso en la práctica, ahora con todavía más profundidad, como si estuviéramos dentro de la escena. Primer escenario: la crítica agresiva. Piensa en la situación. Estás en la empresa, acabas de entregar una tarea, quizá hasta pasaste horas revisando cada detalle, y tu jefe suelta, sin mirarte a los ojos: este informe quedó un desastre, se nota que ni lo intentaste. Este tipo de ataque carga dos capas: desprecio y juicio. Se dice rápido, sin darte chance de respirar, porque el objetivo es hacerte reaccionar antes de que puedas pensar. La respuesta débil sería algo como: claro que lo intenté, pasé horas en esto. Aquí caes directo en la trampa, te justificas, intentas limpiar tu propio nombre, intentas apagar un incendio emocional que ni siquiera debería haber empezado. En ese momento asumes exactamente el papel que el agresor quería que asumieras, el de acusado. Ahora mira cómo funciona el desvío. Respiras, levantas la mirada despacio, mantienes la compostura y preguntas: entiendo. ¿Qué exactamente esperabas como resultado? ¿De qué manera crees que puedo mejorar? Observa lo que cambia. Quitaste el foco del informe y pusiste la luz en el proceso mental de quien critica. Ahora es él quien tiene que definir criterios, explicar estándares, justificar expectativas. Y la verdad es que la mayoría de los críticos agresivos no tienen nada de eso estructurado. Saben herir, pero no saben orientar. Saben presionar, pero no saben explicar. Saben acusar, pero no saben guiar. Obligaste al agresor a pensar y no a herir. Y por eso el ataque pierde fuerza. Segundo escenario: la provocación o el insulto. Imagina la situación. Estás con amigos, la conversación fluye y de la nada alguien suelta, quizá riéndose, quizá queriendo cortarte: usted siempre tiene que hacerse el que todo lo sabe, ¿cierto? Este tipo de provocación no es un chiste, es un intento de exponerte frente a los demás, de avergonzarte, de ponerte en una posición defensiva mientras los otros observan. La respuesta débil sería decir: yo no sé todo, solo di mi opinión. Aquí intentas limpiar una acusación que ni siquiera era verdadera, explicas lo obvio, intentas justificar tu propio comportamiento y de nuevo caes en el terreno del otro. El desvío funciona así: miras con calma, sin ironía, sin subir el tono, y dices: noté una tensión en tu tono, todo bien, y listo. Ignoraste por completo el insulto y señalaste lo que realmente existe ahí: el estado emocional de la persona. Ahora ella tiene que lidiar con su propia irritación, con su propia inseguridad, con su propio malestar, y eso pone al agresor en una posición que no esperaba. Es como poner un espejo gigante frente a alguien que quería exponerte, pero ahora es esa persona quien queda emocionalmente desnuda. Ahora el tercer escenario: la acusación vaga. Piensa en algo más íntimo, más personal, una discusión entre tú y tu pareja. En medio de la conversación, ella dispara: usted nunca escucha a nadie. Esa frase es poderosa porque es vaga.
emocional, generalizadora, no tiene contexto, no tiene ejemplo, no tiene fecha, solo carga culpa. Es el tipo de ataque nebuloso que busca dejarte sin piso. La respuesta débil sería, claro que escucho, siempre estoy escuchando. Y al defenderte así, legitimas una acusación que ni siquiera había sido construida de forma concreta. Ahora mira el desvío. Gracias por decirme eso. ¿Puedes darme un ejemplo concreto para entender mejor? Los acusadores vagos detestan ser específicos. Su acusación solo funciona en el aire nebuloso de la generalización. Cuando la traes a lo concreto, se desmorona sola. Es como correr una cortina de humo y descubrir que detrás no había nada, solo la proyección de una emoción mal procesada. La clave de todo esto está en tu tono, calmo, firme, casi clínico, como alguien que observa un comportamiento y no como alguien que está entrando en una pelea. Sin sarcasmo, sin irritación, sin prisa. Actúas como quien no necesita derrotar a nadie, solo mantener su propia paz y su propia ventaja psicológica. Reflejaste el ataque, desviaste la energía e hiciste que el otro se perdiera dentro de su propia postura, atrapado en su propia contradicción. Ahora, tú estás en control de la interacción y el control emocional es control de la narrativa, porque quien se mantiene calmado controla la conversación, controla el clima emocional y define el rumbo entero de la situación. Cuando estés listo, seguimos con el movimiento final, el más poderoso de todos. Ahora ejecutas el movimiento final, ese que cierra la disputa y deja claro, de forma silenciosa e incontestable, que eres tú quien domina la situación. Reencuadrar es exactamente eso. Asumir el control de la narrativa, tomar el ataque que lanzaron contra ti, quitarlo de las manos del otro, girar toda la pieza y volver a colocarla en el tablero bajo tu propia perspectiva. La persona intentó empujarte a un conflicto, intentó provocarte, intentó ponerte a la defensiva, intentó llevarte a su terreno emocional. Pero tú no compras su estructura. No entras en el marco que preparó, no interpretas el papel que escribió para ti. Lo desmontas, cambias el molde que intentó usar para juzgarte por uno que es tuyo, más claro, más alto, más lúcido. Un cambio simple en la forma de leer la situación, pero un cambio que redefine toda la interacción. Lo que parecía un ataque se convierte solo en información. Lo que parecía importante se vuelve un ruido distante. Lo que parecía personal se torna irrelevante. Eso es lo que hace el movimiento final. Te muestra que el ataque no solo no funcionó, sino que nunca tuvo importancia real, nunca tuvo profundidad suficiente para tocar tu centro. Y más, te permite salir de la interacción a tu manera, en tu tiempo, en tu propio ritmo emocional, sin prisa, sin tensión, sin sudor en la frente y, sobre todo, sin tener que demostrarle nada a nadie. Cierras la escena con dignidad y con dominio, porque alguien que ve con claridad siempre es más grande que alguien que reacciona por impulso. Piensa en este escenario. Alguien lanza críticas agresivas, atropella tu esfuerzo, intenta disminuir tu trabajo. Tú ya esquivaste, mantuviste la calma y ahora respondes con serenidad, sin subir ni un grado el tono de voz. ¿Cuál es exactamente el resultado que esperas al compartir esto conmigo? La persona se queda en blanco. Esperaba irritación, explicación, defensa, cualquier cosa menos lógica. Ahora tiene que reorganizar los pensamientos en su propia cabeza, justificar el motivo, intentar encontrar una intención que quizá ni exista. Solo quiero que el trabajo quede bien hecho. Listo, ya cambiaste el terreno. La pieza cambió de lado en el tablero. Miras con naturalidad, con esa calma que se volvió tu escudo, y respondes: entiendo, gracias por el comentario, lo tendré en cuenta. Y sigues,
cambias de tema, vuelves a lo que estabas haciendo o simplemente cierras la interacción sin prisa, con el mismo ritmo tranquilo de quien no fue tocado por el ataque. Observa el impacto psicológico de esto. Tú no asumiste culpa, tú no te explicaste, tú no entraste a la defensiva, tú no ofreciste emociones para alimentar el conflicto. Transformaste una agresión en un dato neutro, en un registro frío, en un aviso administrativo cualquiera. Y cuando haces eso, eres tú quien cierra la conversación, nunca el otro. Ahora imagina otro escenario. Alguien intenta provocarte, lanza una frase llena de veneno, esperando que tú subas el tono, que explotes, que respondas con la misma intensidad. Tú percibes la tensión y respondes con serenidad. Noté bastante intensidad en tu pregunta. ¿Todo bien? La persona retrocede casi de inmediato. No, solo estaba comentando. Tú le ofreces una salida elegante, reafirmas tu posición y cierras la puerta del conflicto con naturalidad. Está bien. Quizá interpreté mal el tono. En fin, continuando. Y listo. Transformaste una provocación en un simple polvo emocional, un soplo de viento que apartas del hombro sin esfuerzo. Dejas claro que el intento de sacarte de tu centro falló de una manera casi incómoda y sigues tu camino sin cargar ni una sombra de ese momento. El estoicismo tiene un truco psicológico poderoso y no tiene nada que ver con manipular a nadie. Tiene que ver con recuperar el control de ti mismo, de tu claridad, de tu eje, de tu dignidad emocional. Funciona así. Primero, respiras y no reaccionas. Así de simple. Dejas que el ataque golpee tu calma, tu silencio, como olas golpeando una roca. Hacen ruido, pero no mueven nada. Y al no ofrecer la reacción emocional que el otro esperaba, ejecutas el golpe más desconcertante de todos. No das el espectáculo. Rechazas el teatro emocional y toda la puesta en escena del otro se desmorona sola. Luego, cambias el enfoque. En vez de aceptar el ataque como personal, haces preguntas lógicas, directas, limpias, que exponen la intención, la incomodidad o la emoción oculta de quien está atacando. La persona se da cuenta de repente de que tú no compraste la pelea, no caíste en la trampa, no entraste en el juego emocional que había preparado. Y entonces viene la parte final. Retomas la narrativa, tratas el ataque como información irrelevante, le quitas el peso que el otro intentó poner sobre él y vuelves a colocar la interacción en tus términos, en tu territorio, en tu ritmo. Tú no reaccionas, tú guías, tú no eres arrastrado, tú conduces, tú no eres sombra, tú eres eje. Este método no existe para ganar discusiones, existe para mostrar de manera silenciosa, firme y madura que tú no puedes ser sacudido, que ningún truco, ninguna provocación, ningún teatro emocional tiene acceso a tu centro. Y ese poder es tan sutil y tan fuerte que, después de vivir esto una vez, la mayoría de las personas piensa 2 veces antes de intentar desestabilizarte de nuevo. ¿Entienden? Muy rápido que intentar provocarte es desperdiciar energía, es lanzar piedras contra el mar esperando que reaccione. El mundo está lleno de ataques pequeños, disputas de estatus, juegos de ego, insinuaciones mezquinas, conflictos que surgen en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en las redes sociales, en cualquier lugar. Y la mayoría responde con impulso, con ruido, con reactividad, con la herida expuesta, pero ahora tú tienes algo diferente, tú tienes un sistema superior, tú tienes claridad. Tú no entras como un soldado en medio de la pelea, tú observas todo desde arriba, como un general que respira profundo, que ve lejos y que elige el próximo movimiento con calma estratégica. Recuerda el método. Reflexionar, desviar y reenmarcar, practícalo hasta que deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en un reflejo interno.
hasta que tu mente aprenda a no precipitarse en el calor de la emoción y en lugar de eso responda con lucidez, como alguien que ve toda la escena antes de actuar. Con el tiempo vas a sentir el cambio ocurrir por dentro, vas a darte cuenta de que ya no te derrumbas por cualquier ataque, de que tu paz no se rompe con la primera provocación, de que la fuerza de los otros ya no encuentra terreno fértil para sacudirte. La agresión llega a ti y simplemente pierde fuerza como una ola que golpea la roca y regresa vaciada. Este canal existe exactamente para eso, para ser tu campo de entrenamiento mental, el espacio donde aprendes a ganar las batallas invisibles, esas que solo tú sabes que enfrentas, pero que definen toda tu vida. Aquí, cada video es una herramienta, una estrategia, una capa más en tu armadura emocional, un paso concreto para que dejes de ser un blanco y te conviertas en alguien que ve todo el tablero y, más importante aún, en alguien que se ve a sí mismo con claridad. Si estás listo para asumir este tipo de fuerza, para dejar de entregar el control de tus emociones al humor de los demás, para finalmente dominarte a ti mismo antes de intentar dominar cualquier situación allá afuera, suscríbete. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Gracias por haber llegado hasta aquí.